Ahora sí. Buenas tardes. ¿Cómo están, amigos? Ahora sí, Después de, ahora sí, exacto, ahora sí. estábamos haciendo las conexiones con Facebook, Zoom, etcétera. Perdón por el retraso de 5 minutos. Buenas tardes, amigos. Gracias por estar aquí. Gracias por estar interesados en este importante tema. Este, esta condición, la condición del espectro autista es un problema que necesita solución o que necesita el apoyo de de un equipo multidisciplinario. O sea, son varias personas que tienen que estar pendientes de estos pacientes y por lo tanto eh, implica un esfuerzo intenso, ¿ok? Ya como está mi amiga, voy a presentarles a la doctora, mi amiga María Gabriela, mi amiga Maracucha. Ella es médico cirujano graduado de la Universidad de perdón, del Zulia. Eh, Luego se hizo una especialización diplomado en pediatría tropical en el Instituto de Salud Carlos III en España. Luego estudió pediatría en Mérida, que ahí fue donde nos conocimos, porque yo estaba haciendo neurocirugía y ella estaba haciendo pediatría. Luego hizo neurología pediátrica en la Universidad del Zulia. Después se fue a España, hizo un entrenamiento en neurología pediátrica en el Hospital San Juan de Deu. También fue profesora universitaria y llegó a los Estados Unidos como investigadora. Ella ha hecho investigación en neurociencia, enfermedades metabólicas y enfermedades raras. Usted dice, ¿cómo? Dijo, sí, se llama así, enfermedades raras. Pues esta señorita María Gabriela es una pro, es dura en este tema y quise compartir este live con ella porque así hay que hacerlo con el que más sabe, pues. Entonces, en este día, quiero agradecerte por tomarte esta hora de tu tiempo y compartir toda esa maravillosa información que tienes. ¿Ok? Bienvenida. Bueno, gracias, Yoka. De verdad estoy muy contenta de esta iniciativa y sobre todo no esperaba que a lo largo de esta semana de publicidad hemos recibido muchísimas em, dudas, muchas preguntas a través de las redes sociales y bueno, la intención, lejos de que esto sea un conversatorio científico y con palabras raras, es que llegue realmente a los papás, a los maestros, a aquellas personas que tienen un ser querido con el trastorno del espectro del autismo y puedan comprender un poco esta condición cada vez más diagnosticada, cada vez más casos y que podamos hacer lo que realmente queremos, que es integrarlos, que haya inclusión en las escuelas, mayor inclusión en los hogares, que lejos de que esos papás se aíslen en su casa y dejen de salir y de compartir, puedan sobrellevar esta situación y que lo que más queremos todos los papás, tener hijos felices. Entonces, bueno, una de las cosas siempre pienso que el conocimiento nos empodera y mientras más sepamos sobre un tema, vamos a tener más herramientas para poder ayudar a nuestros seres queridos. Entonces, bueno, ese es básicamente el objetivo de esta reunión, que esperamos que sea el primer encuentro y que De genere muchos pues encuentros. de muchos más, que pudiéramos ayudar a muchísimas personas y alcanzar realmente un volumen de personas que les sea útil esta información. Bueno, mi querida Gaby, como dicen los dermatólogos, al grano. Al Cuéntame, grano. ¿qué es autismo? Mira, partiendo de la definición, creo que muchos papás van a entender por qué no se dice que mi hijo tiene la enfermedad del autismo, sino que tiene el trastorno del espectro del autismo. Entonces es muy importante, partiendo de la palabra autismo, que la primera persona que lo describió el siglo pasado
auto, recuerde que se refiere a sí mismo, era por la concepción de que las personas con esta condición estaban ensimismadas dentro de sí mismo y básicamente es esa dificultad que tienen de socializar con las demás personas. Cuando nosotros nos referimos a una enfermedad, y si lo buscamos en el diccionario, la Real Academia, por ejemplo, dice que es sencillamente la alteración de la salud. Es decir, cuando hay signos y síntomas que son característicos y definidos que nos alejan del estado de salud, del estado de bienestar. Por tanto, al entender que, por ejemplo, cuando nos referimos a una enfermedad, por decir algo que está muy frecuente en el tema de la pandemia, neumonía, estamos hablando de una enfermedad que se caracteriza por tos, por fiebre, por malestar, que tiene una evolución más o menos predecible, que se pueden complicar o no, y que tiene tratamiento. Cuando lo diferenciamos a lo que es un trastorno, y la definición de trastorno es una perturbación o una desviación de lo que se espera es normal o adecuado en una persona o situación, entendemos por qué el autismo no es una enfermedad, sino un trastorno, al igual que otros trastornos, como por ejemplo el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de alimentación, O sea, lo trastorno que tú estás bipolar. queriendo decir es que se acerca a lo normal, pero no es absolutamente normal. Exacto, ¿O sí? vamos a Como decir para que es que la una gente nos entienda. perturbación de lo esperado. ¿Okay? ¿Qué es lo esperado en el comportamiento de una persona? Que socialice, que se comunique, eso es lo esperado en toda una persona. Cuando hay un desvío de lo que digamos, consideramos normal dentro del funcionamiento estandarizado de todas las personas, cuando hay una desviación, cuando se sale de lo esperado, estamos hablando de un Un trastorno. trastorno. O sea, vamos a poner otro ejemplo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es aquel nene que está totalmente movido, que tiene una excesiva actividad motora, sale de lo que es esperado en un niño de esa edad. Entonces, cuando hay una desviación de lo que se espera, de lo que vamos a decir, llamamos normal, hablamos de trastorno. Entonces, es importante esto porque dice, o sea, mi hijo no se va a curar, no se va a curar porque es que esencialmente él no está enfermo, tiene una condición, un trastorno que manejado adecuadamente puede llevar una vida integrada a la sociedad si logramos utilizar todos los Las recursos y desde herramientas. muy temprana edad usamos la intervención adecuada. Están comenzando a escribir preguntas, las estoy viendo, pero la vamos a ir respondiendo a medida que va avanzando el live. Hay una pregunta de que si hay un factor hereditario. Si hay un factor hereditario, pero ya nos vamos a ir extendiendo y puede ser que comencemos, ¿te parece bien, a hablar de las causas? Esta fue una de las preguntas que más se repitió a lo largo de la semana en la que estábamos haciendo Como una la encuesta publicidad del de... Ajá. evento. Hasta la fecha, no existe una causa conocida como tal para el trastorno del espectro del autismo. Se puede decir que entre el 70 al 90% de los casos es lo que en medicina se conoce es idiopático, o sea, es primario, no se sabe la causa, es Una esencial. causa Es como desconocida. por decir la gente que tiene presión alta, que la gente que es hipertensa, la gran mayoría de los pacientes hipertensos es primario, no tienen hipertensión porque la tienen, pero no porque existe una causa secundaria a que desarrollen esa condición. En el caso del autismo es igual. Apenas un 10% más o menos se sabe que es de causa secundaria. Y cuando hablo de causa secundaria es que hay factores genéticos, hay enfermedades genéticas asociadas al autismo. Y en muchos casos se conoce como doble síndrome. Por ejemplo, un niño con síndrome de Down, que ya sabemos que es un problema a nivel del cromosoma número 21, un niño con síndrome de Down puede tener simultáneamente el trastorno del espectro del autismo. Hay enfermedades determinadas como la esclerosis tuberosa, algunos tipos de epilepsias como el síndrome de West, están altamente asociados en el autismo, así como infecciones virales que se han adquirido durante el embarazo. Por ejemplo, mamás que padecen rubiola durante el embarazo. Incluso recientemente con los brotes de Zika, que hubo sobre todo en Latinoamérica, muchas mamás o muchos nenés que han sido diagnosticados con autismo tienen el antecedente de que su mamá tuvo Zika durante el embarazo. Entonces, a el citomegalovirus, algunos virus que pueden producirse en el momento de la gestación, están involucrados también como causas de autismo, complicaciones en el parto
y en el embarazo, como lo que origina la hipoxia o asfixia perinatal. Sí, Esto es esas, una de las preguntas de las la mamá. alteraciones del parto normal o de la cesárea cuando los niños Una tienen mamá nos problemas. escribía que su bebé había tenido una circular de cordón, había tenido que ser reanimado durante el nacimiento y que posteriormente se le diagnosticó autismo. Eh, Algunos fármacos, el plomo, son una lista interminable, así como una cantidad de Gaby, genes. perdón que te interrumpa. Está, Hay algunos genes que se llaman genes candidatos, están documentados en alta asociación con autismo. Entonces, es importante en la historia clínica, cuando estamos enfrente de un caso, hacer una revisión exhaustiva de todos estos antecedentes, incluso familiares, porque se sabe que dentro de una misma familia pueden haber simultáneamente no solamente autismo, sino otros trastornos del desarrollo, claro, y es mezclarse con importante otras. recoger eso en los antecedentes. Pero como tal, decir que hay una causa única, no se sabe, solo se sabe que estos factores pudieran estar relacionados a que en el momento en que el cerebro se está desarrollando, una mamá que, por ejemplo, le dio rubiola en el embarazo puede afectar áreas específicas del cerebro que puedan originar que el niño tenga el trastorno del espectro del autismo. Gaby, algo importantísimo. Cuéntame las vacunas. Es una pregunta muy Bueno, frecuente. La acaban de hacer otra vez. es súper frecuente hace muchos años, hace varios años. Surgió un artículo en el cual algunas vacunas de virus, por ejemplo la de sarampión, la vacuna de sarampión, hubo alguna asociación entre la aplicación de ciertas vacunas, que sabemos que en el esquema de vacunación empieza incluso el bebé recién nacido. Sin embargo, estudios posteriores exhaustivos de una población bien extensa de pacientes, no hay una relación con una evidencia científica sustentable que relacione directamente las vacunas con que un niño desarrolle autismo. Entonces, este mito cayó por su propio peso porque no hay una evidencia sustentable en que las vacunas traigan como consecuencia el desarrollo posterior del espectro del. Hay una amiga que me preguntó que ella se dio cuenta, o sea, que notó un cambio de su hijo después de que le colocaron la vacuna. Pero también hay un aspecto del autismo que hay un desarrollo, un autismo que es retrógrado. O sea, que los niños alcanzan un desarrollo normal y de repente comienzan a deteriorar el lenguaje o el contacto social y realmente se piensa que es por la vacuna, pero coincidencialmente ocurre que han sido vacunados y esto pasa, pero sí está descrito que hay un autismo retrógrado. Esta condición se llama regresión autista. Ajá. Hay un porcentaje más o menos hasta el 30% de los niños pueden tener un desarrollo más o menos normal y a partir de cierto momento empiezan a perder sobre todo la habilidad de comunicación. Entonces decía, no, mi niño decía mamá, mi niño hablaba y de pronto perdió el lenguaje. Y generalmente lo asocian a un evento importante. Se murió la abuelita y dejó de hablar. O le colocaron las vacunas, que sabemos que hay refuerzos a lo largo de esta etapa temprana de los nenes que pudieran como vincular a esta regresión autista que está descrita. Podemos en otro momento ahondar más sobre las características de lo que se conoce como regresión autista y pudieran, por supuesto, algún evento, no solamente la vacuna, a veces el divorcio de los papás, el momento en que emigramos, hay siempre como un evento como que marca el momento en el que el niño empieza a perder sobre todo las habilidades de comunicación. Quiero hacer aquí un breve break porque me parece muy importante cuando los papás siempre preguntan, ¿por qué yo? Si yo me controlé el embarazo, si yo hice todo bien, yo tengo una alimentación súper especial, saludable, ¿por qué me pasa a mí? Hace muchos años, en el siglo pasado, se habló de lo que se llamaban las mamás refrigeradoras o las mamás Ujú. neveras. Y hacía referencia justamente como causa del autismo aquellas familias o aquellas mamás que no tenían un vínculo, que eran demasiado frías con sus Exacto, por hijos. eso se llama así. Entonces, Ujú. este psicólogo, que es psicoanalista, lo describe como que la causa del autismo eran estas mamás o estos padres neveras, refrigeradoras. Que no Entonces, lograban originó un hacer estigma un contacto, si no había un vínculo no afectivo coordinaban estrecho. sensaciones y emociones con el niño y por eso él desarrollaba el Y trastorno. esto originó un estigma terrible a las mamás con nenes con autismo, porque entonces se sentían culpables. Mi hijo es así por mi culpa. Y
esta teoría cayó por su propio peso, pero vale la pena que aprovechemos este momento en el que estamos mencionando lo de las causas, a que tenemos que trabajar mucho en esa sensación de culpa que sienten los papás y que sienten que hicieron algo en la cual hizo que su nené desarrollara esta condición. Y realmente muchas veces es algo espontáneo, al azar, que nada de lo que hubieran hecho bien o mal hubiera cambiado el desenlace de la historia. Bueno, hay que tener también, recordar, Gaby, las causas de los contaminantes químicos que también está descrito, los órganos fosforados, todos los químicos que se le colocan a los El plomo. alimentos. Ajá. Recordemos que tuvimos, bueno, en mi experiencia en países como por ejemplo Venezuela, que muchas mujeres trabajan surtiendo la gasolina y la gasolina es con plomo. Esa exposición, cuando surten gasolina, esa exposición a muchísimos agentes químicos también están fuertemente vinculados al desarrollo del espectro autista. Sí, todas esas casas que están alrededor de las industrias, talleres y todo, de que los desagües y como los desperdicios de esas zonas industriales, bueno, se ve que hay un aumento significativo de la tasa de presentación de esta enfermedad. ¿Alguna otra causa que recuerdes? Ah, ¿sabes qué? Que los niños que son con fertilización in vitro. Los niños in vitro Y tienen bueno, lo una alta... comentábamos, aun cuando no Ajá. está descrito científicamente, o sea, como que hay un estudio que haya una relación directa de cuando son embarazos asistidos. Sí, digamos, curiosamente hemos notado que sobre todo recordemos que cuando hay embarazos asistidos, bien sea por fertilización o muchas veces son embarazos múltiples. Esto muchas veces son trillizos o gemelitos y ambos, o los tres hermanitos, pueden tener el espectro en grado variable. Entonces, no, aunque no se ha publicado como tal, sí es como frecuente que cuando preguntan los antecedentes, no, a mí me costó muchísimo salir embarazada, me hice una fertilización in vitro y el nené resultó con autismo. Realmente no podemos concluir que hay una relación directa, pero sí es como que sí se observa. Yo quiero hacer como un énfasis, Gaby, que esto tiene que ver para todo, pero sobre todo las mujeres tenemos que tener conciencia de la alimentación. O sea, en este mundo industrializado donde casi que las lechugas son, son como de papel y todas las frutas y todo, o sea, ya no es real nada, tenemos que tener conciencia de siempre estar con un suplemento vitamínico, o sea, tener suplementos vitamínicos y el ácido fólico. O sea, recuerden esto, el ácido fólico es vital para que tu sistema nervioso funcione, tus neuronas funcionen. Si tú eres mujer, estés planificando o no tener un bebé, siempre por el resto de tu vida tienes que tomar ácido fólico. Primero porque te va a servir para disminuir el cáncer de útero, del cuello uterino, y segundo porque te va a mejorar o sea, disminuir las probabilidades que tu hijo tenga algún problema en el sistema neurológico. Y más con esta vida loca de comer cualquier porquería porque tenemos muchas cosas que hacer, comida congelada, no sé qué. Yo soy súper, me gusta hacer conciencia con eso porque si pudiéramos tener idea de la magnitud de los daños que hay cuando no tenemos conciencia de qué comemos y de las sustancias que nos estamos nosotros mismos metiendo a nuestro cuerpo, pudiéramos evitar tantas cosas, tantas enfermedades, incluso las enfermedades del sistema neurológico. O sea, Y de por hecho está favor. descrito lo que se llama la epigenética del autismo y la relación tanto de la alimentación con ciertos compuestos químicos y la exposición a ciertos tóxicos que pudieran estar implicados en la epigenética, se llama así de hecho, de esta condición. Otra cosa que me gustaría aprovechar para comentar, ¿por qué espectro? ¿Por qué esa palabra tan rara, tan espectral? Realmente en neurología pediátrica tenemos muchas condiciones en las que a veces utilizamos un término que puede ser así como medio esotérico, ¿no? Pero el espectro autista viene siendo utilizado desde hace muchos, muchos años
La primera persona que lo describe es una psiquiatra británica, Lorna Wynne. Ella tiene una niña con autismo y se hizo una experta en esta materia. Pero bueno, básicamente es para poder entender que aun cuando el color sea azul, es el mismo color, pero tiene variaciones en la tonalidad, ¿ok? Tiene como una distinta gama de colores. Entonces pudiéramos tener 100 pacientes con autismo, pero ninguno es igual. La variabilidad de los síntomas, la intensidad en la que se producen son distintos. Entonces por eso como que el término espectro es para identificar que en esta curva o en esta línea dentro, aun cuando sean dentro del trastorno del espectro del autismo, y puedo decir que desde que yo estoy trabajando en el área de neuropediatría, que no soy una de las más viejitas en el área, cuando yo empecé, nosotros utilizábamos la clasificación según el Manual de Trastornos de Enfermedades Mentales de DSM-4. Actualmente estamos por la DSM-5. En ese momento ni siquiera hablábamos de trastorno del espectro del autismo, hablábamos de trastornos generalizados del desarrollo. Cuando nosotros le decíamos a los papás, mira, tu nené tiene un trastorno generalizado del desarrollo, como que el diagnóstico era asumido como más ligero, la clasificación actual, y además se subclasificaba. Es Asperger, es autismo clásico, es un Te reto. iba a hacer esa pregunta porque no las hicieron. El Asperger está dentro de los espectros autistas. Sí, sí Ujú. está. Lo que pasa es que eso cambió. Anteriormente era Sí, era la necesario clasificación antigua. Ujú. su clasificarlo. Cada nene que está dentro del trastorno generalizado del desarrollo había que subclasificarlo. Y eso cambió con el DSM-5, con la nueva clasificación. Ahora solamente se dice de forma genérica trastorno del espectro del autismo, ya no se subclasifica. Simplemente hay que detallar si hay retardo mental o no, es decir, hay déficit cognitivo, si tiene demoras del lenguaje, si se conoce la causa, es decir, es un trastorno del espectro del autismo por esclerosis tuberosa, o sea, si ya se conoce la causa secundaria que lo originó y la severidad, es decir, es de alto funcionamiento, necesita una gran asistencia para que se desarrolle de forma, o sea, que no necesite demasiada asistencia, sobre todo ayuda notable de sus cuidadores. Entonces, todo eso se ha cambiado. Otra cosa muy importante en cuanto al diagnóstico, y siempre eso incluso lo menciono en el libro, es que hay un estigma tan grande con esta palabra. Y yo decía, pero ¿por qué? Yo le decía a un papá, por ejemplo, y que siempre he dicho que la neuropediatría es el entrenamiento para dar malas noticias, porque realmente los diagnósticos aquí son bien rudos. Tu nené tiene epilepsia. Y los papás como que lo asumían de una forma como más light, pero cuando tú dices tu niño está dentro del espectro del autismo, genera un duelo tan grande, genera una situación de estrés tan grande para la familia, que es importante siempre entender que aunque la palabra tiene una carga muy fuerte, ya vimos a qué se refiere la palabra y la definición como tal del trastorno del espectro del autismo, que se abrevia genéricamente como TEA. Cuando me escuchen decir TEA, pues me estoy refiriendo al trastorno del espectro del autismo, que es como se abrevia en español. Mira, ¿quieres, para los que tienen dudas, están viendo este programa porque vieron el anuncio y dicen, oye, yo creo que hay un familiar que tiene el problema, pero no estoy seguro, o están viendo a su propio hijo y dicen, ¿será que sí, será que no? ¿Puedes hablarnos qué tenemos que buscar y a qué edad tenemos que buscar cosas? ¿Qué tenemos que esperar que sea normal y qué tenemos que hacer, como que tener ese ojo clínico de ver, epa, está pasando aquí algo raro? Te pregunto esto porque hablan, o sea, conecto las dos cosas de que tenemos que ver con el duelo, porque a veces inconscientemente no queremos saber o no queremos darnos cuenta de que nuestro hijo tiene un problema y nos tardamos, ¿no? O sea, nos quedamos pegados en ese duelo y que estoy en la fase de negación, o sea, no, que lo niego, la fase de rechazo, no rechazo que, o sea, rechazo que no puede ser que a mí me toque esto. Y no pasas a la siguiente fase, que es la fase de aceptación. Y yo dices, bueno, tengo este problema, voy a ir a buscar ayuda. Entonces, es importante que saltemos todas esas fases. La primera es que si estoy viendo algo, ¿qué buscar? ¿Ok?
para estar Bueno, seguro. lo más importante, vamos a hablar un poquito como decir cuáles son las características, ¿no? Cómo lo podemos diagnosticar o sospechar, mejor dicho. ¿Cómo puedo Ujú. sospechar yo que mi niño o mi alumno, permítanme aquí que hay personas que quieren entrar por el Zoom y necesito darles el Pero por acceso. supuesto, Aquí claro. estamos. Disculpen que me estoy pendiente por todas las redes y es complicado. Bueno, vamos a hablar, como decir, de las características fundamentales, como decir, la base. Lo primero es que debe haber un déficit, lo que se llama un compromiso en la socialización, un déficit en la comunicación. Recuerden que aunque un niño, por ejemplo, sea mudo, no pueda hablar, hay recursos en los que las personas pueden comunicarse, sea por señas, como sea, el lenguaje no verbal. Los nenes que están dentro del espectro del autismo tienen un déficit muy importante, tanto para socializar como para comunicarse. Por lo tanto, una de las manifestaciones más llamativas y por la que por lo regular es derivado a una evaluación por neuropediatría es la demora en la adquisición del lenguaje. Y ahorita vamos a detallar esto porque esto es un punto muy importante. Entonces, papás, si tú ves que tu niño tiene un problema o sea, ya estamos evolucionados, ya estamos mandando gente a Marte, por favor, ten conciencia y no tardes, no demores en que el niño sea evaluado. No porque el tío, el abuelo, el papá habló a los 5 años, quiere decir que todo fue bien. De repente en aquella época no se dieron cuenta que ese familiar también tenía un problema. Ahora estamos en una época, en otra era. Y papá, por favor, no demores si tú estás viendo que hay algo extraño, busca ayuda rápido. Te lo va a agradecer ese niño. Ok. Entonces, una cosa es que se tarde en adquirir el lenguaje y otra, como hablamos más temprano, es que haya adquirido el lenguaje y que de repente lo empezó a perder o dejó de hablar. Ujú, Esto es muy exacto. importante que eso amerita una evaluación neurológica, ¿ok? Una evaluación especializada. Los segundos son niños que tienen intereses fijos y comportamientos muy repetitivos, tienen intereses restringidos, siempre caminan por la misma parte, comen lo mismo, se visten igual, tienen conductas estereotipadas y eso se llama a repetir de forma igual tanto movimientos, alateo, balanceo y conductas que las repiten de una manera igual. Tienen un Mira, Gaby, comportamiento atípico. te voy a Se hacer una comportan pregunta como de si eso. fueran sordos, como si los hablaras y no escucharas. Tienen pobre contacto visual, esto es muy importante. El contacto visual es una característica humana, pues cuando hablemos podamos entablar el contacto visual. Los nenes con autismo o no bien lo establecen o es un contacto visual muy intermitente. Entonces, estos son signos de alarma, por lo cual, por lo general, son los niños derivados a una evaluación, bien sea por la maestra, que muchas veces es la primera que se da cuenta, o porque la abuelita dice, mira, yo creo que este niñito tienes que verlo porque él no habla bien, no se expresa bien o no se comunica bien, parece que fuera sordo, que no oye bien. Entonces, la evaluación del lenguaje es sumamente importante. Entonces, si me permites aquí, me gustaría hablar de lo que es normal, ¿ok? Vamos a hablar de lo que es el desarrollo normal para que podamos ver, bueno, mi hijo tiene esta edad y va bien. Entonces, a los 2 meses, un bebé recién nacido solo llora, ¿ok? Pero a los 2 meses, ¿qué debe hacer un bebé? Un bebé hace lo que se llama un gorgoreo. El gorgoreo es como hacer vibrar las cuerdas vocales. Es un sonido, pero no tiene, es reproducir un sonido y generalmente son vocálicos. Por ejemplo, eso es un bebecito de 2 meses. A los 6 meses, un bebé empieza a hacer conversaciones vocálicas, ¿ok? Empieza a decir vocales. Eso es lo que hace un bebé pequeño de 6 meses. Incluso pudiera emitir algunos sonidos consonánticos como y es normal, o sea, dentro de ya aquí hay sonrisa social, un niñito de 6 meses ya tiene una sonrisa social que tú Y le hay dices, contacto mi visual. niño, Un niñito, y ya él se tú ríe, lo llamas y él, y él, y y ya, él y ya se atiende. ríe, ya contacta. A los 8 meses más o menos, el niño debe empezar a balbucear. ¿Y qué es el balbuceo? Es la pronunciación de una sílaba. Generalmente dicen papá, 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 y ay, estaba llamando al papá. No, es Generalmente por el empiezan con papá, desarrollo papá, papá, neurocognitivo. Siempre va a decir papá primero, así el papá papá, no, papá, no, no papá, esté con amor. Ay, mamá, mamá, mamá. Este es el balbuceo, que el niño pueda decir sílabas, generalmente repetitivas.
Ya más adelante, entre los 9 y 10 meses, el nené puede decir el balbuceo no duplicativo. O sea, puede decir matetete, mamá, tetete. O sea, puede variar las sílabas que pronuncia, ¿ok? Al año de edad, y que generalmente aquí es como ya el niño ya es expuesto más socialmente, se le celebra el añito, mucha gente como que está pendiente de qué palabras dice. El niño ya puede pronunciar palabras, 3 palabras correctamente y ya juega con su entonación. Y esto es muy importante porque los nenes con autismo, por lo general, tienen lo que se llama un lenguaje prosódico, tienen una entonación muy Lineal. particular, como lineal. Entonces, esta entonación de que juegue con la entonación es muy importante evaluarla. No, es que él habla así por las comiquitas, porque ve puras comiquitas que son traducidas y hablan como mexicano. Entonces, esta entonación es muy importante que la podamos identificar en los pacientes. Al año y medio, un niño debe ser capaz de decir entre 3 y 50 palabras. Escúcheme esto, 3 y 50 palabras y puede construir frases y oraciones. Mamá agua, mami dame, mamá tete. Entonces, esto ocurre al año y medio. Esto es muy importante. Entonces, más o menos, contar palabras, cuántas palabras dice mi hijo. Es importante saber. Y que además pueda utilizar lo que se dice la onomatopeya. O sea, a lo mejor pueda asociar guau guau, miau miau, o sea, algún sonido Con con un el animal. significado de una Ujú. palabra. ¿Ok? Eso es muy importante. A los 2 añitos, es decir, a los 24 meses, el niño ya debe ser capaz de combinar de 3 a 5 palabras y poder construir oraciones y demostrar con gestos. Por ejemplo, allá, aquí, mío. O sea, que pueda además de lo que está diciendo darle algún significado con señas. Hola, chao. Eso es muy importante. Quiero explicarle a los padres que una de las condiciones del cerebro es la necesidad de compartir información. O sea, desde que estamos chiquitos, los bebés tienen que notar que los niños intentan mostrarte algo o llamar la atención, así ellos no puedan hablar. Pero ese gesto de tener conciencia que hay otra persona, que yo necesito decirle algo y llamar su atención, eso está disminuido o muy alterado en los pacientes con autismo. Entonces tienes que Esto es notar tanto el que no lenguaje hay verbal como no el no hay esto, o verbal. sea, no hay, mira, Sí, la reciprocidad. ajá, Y bueno, y como decir, la edad de oro, la edad de corte, es los 3 años. Y por eso es que nosotros muchas veces esperamos hasta esta edad para poder decir con firmeza, sí, sí, aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque a los 3 años el niño debe hablar muy bien, debe tener un vocabulario bastante extenso de por lo menos 1000 palabras, utilizadas perfectamente con un fonema adecuado, debe utilizar plurales. Otra cosa que debe incorporar el pasado, aunque a veces no lo utilice bien, por ejemplo, diga, yo fui para la escuela mañana, pero debe tener conciencia de que hay tiempos y de mañana, que hoy, utilizar el ayer. plural. Entonces, los 3 años es como la edad de corte, porque ya a los 3 años el niño debe tener ya el lenguaje prácticamente bien incorporado, tanto el lenguaje verbal como no verbal. Entonces, cuando decimos que un nené tiene que ser evaluado porque tiene una demora del lenguaje? Uno, si a los 12 meses, es decir, cuando el niño cumple un Un añito de año y no edad, ha dicho las 3 palabras. no ha dicho y no balbuceó o no balbucea. O sea, no es capaz de decir mi, mata, tete, mamá, papá. O sea, es importante y no hay imitación bucal, que cuando la mamá le dice mamá, mamá, el niño no imite. Eso es muy importante al año de edad. Cuando un niño al año de edad no es capaz de hacer esto, debe ser evaluado. No solo por la sospecha del autismo, sino porque a lo mejor tiene un problema de audición o O sea, algún algún problema problema primario neurológico de que hay que ver. lenguaje. ¿Ok? Cuando a los 18 meses, es decir, al año y medio, el niño no es capaz de usar palabras completas aisladas, casa, carro, perro, aunque sea onomatopéyico, guau guau, es importante que ese niño sea evaluado. Si a los 2 años no es capaz de decir al menos 10 palabras, 10, ese niño debe ser evaluado. No ha llegado a los 3, pero si ya yo a los 2 años yo veo que mi hijo no dice 10 palabras, yo tengo que sospechar que mi nene hay que evaluarlo, algo tiene. ¿Ok? Claro, y sacarse de la mente eso, no, que el abuelo fulano habló los 5, no vale, o sea, no vas a esperar que el niño tenga 5 años, hay que Y a verlo los dos ya. años y medio, el niño no es capaz de decir 100 palabras.
y que de esas 100 palabras, 50 no se entiendan nada, porque otra cosa que pasa con los nenes autistas, que no, a veces no es que no hablan, sino que usan una jerga o inventan palabras propias, y no se les entiende, es un lenguaje inentendible. O sea, si no dice 100 palabras, pero que de esas 100 palabras, la mitad no se le entiende lo que está diciendo. Eso es importante que ese nene sea evaluado. Y ya a los 3 años, ay, perdón, que se me está cayendo ya tengo que regresar al Zoom para que Zoom. puedan, sí, ya Ok. se va a acabar el tiempo. Entonces, de todos modos, sepan los que están en Zoom, que se pueden conectar a través de Facebook, de Instagram, a través de mi cuenta, Marigaby Jiménez, o a través de la cuenta de Yocabet, y por allí Arroba pueden Yocabet continuar sin Rosales. que se les vaya a caer la conexión. Gaby, Entonces, ¿hay relación con el gluten y la lactosa? realmente todavía no No está está científicamente comprobado, científicamente pero confirmado, yo creo que lo pero que sí se ha pasa visto es, individualmente. A ver, que esta pregunta me la hacían mucho me la hacen mucho en la consulta. No, que mi niño yo lo tengo en dieta sin gluten. Yo puedo decir que, por ejemplo, de 10 niños, uno, y le funcionó al menos en la parte conductual y mejoraban muchísimo. Siempre es importante que todos los nenes se les haga, que tengan, digamos, que la mamá note que cuando comen pan o cuando comen algún alimento que contienen gluten, es importante que se le haga el despistaje de intolerancia al gluten o celiaquía, ¿ok? Es muy importante, porque no por el autismo, sino porque esta condición tiene muchísimas cosas involucradas y lo está diciendo una paciente celíaca. Yo soy celíaca y me diagnosticaron a los 30 años. Entonces, sí, ok. eso lo hablaremos en otro momento porque es un tema. Pero no hay una relación directa en la dieta. Pero, por ejemplo, yo recuerdo que tuve un paciente de origen árabe que su mamá le hizo una dieta súper estricta con restricción de gluten y ellos tienen como muchas alternativas vegetarianas para la alimentación y la mamá notaba que cuando le daba gluten el niño empeoraba en su comportamiento, se ponía más agresivo más hiperactivo. Pero no hay una relación directa y no podemos someter a todos los niños dentro del espectro del autismo a una dieta restrictiva del gluten sin estudiar cada caso de forma individual. Lo que sí puedo decir hasta este momento, que no hay una conclusión con una evidencia científica sustentable en una relación directa del gluten con el TEA. Y no, lo que pasa es que generalmente también sí hay una alteración genética, aunque sabemos que solo el 10% del autismo es genético, pero si hay alguna una alteración genética puede ser que también esté alterado el gen de la tolerancia a la lactosa, del gluten, o sea, puede ser que haya hay alguna mezcla pues de varias alteraciones genéticas, ¿no? Y se vea autismo y intolerancia al gluten. Te iba a preguntar otra cosa, con respecto a el tratamiento. Vamos para allá. Dame un segundo que tengo a la gente aquí Conéctate, del conéctate. Zoom, del Zoom. ¡Ay, me colgué! Ay, Entonces, bueno, Gaby, quería que habláramos un poquito de cómo hablarle a los niños. ajá, vamos para allá. Me disculpo con los que están conectados por el Zoom. Ya estoy haciendo la conexión nuevamente lo más rápido que puedo. De todos modos, los invito a que se pueden conectar a través de Facebook e Instagram, que por ahí no hay el inconveniente de que se pueda caer la conexión, ¿ok? O sea, de que no tengan el tiempo completo para poderse conectar, o sea, de que se les vaya a caer la conexión. Uy, vamos a ver si logro conectarme por aquí. Bueno, vamos a hablar un poquito del tratamiento. ¿Cómo sabes en un adulto si es Asperger? Bueno, volvemos, ya no se dice Asperger, ya no se Bueno, clasifica. están Ya, preguntando. sí, Tengo la obligación de sí, preguntarte. sí. En ese No caso, digas lo que yoca, pero tenemos por que ver, favor, ¿qué pregunta? No, me están en preguntando. ese caso, querida amiga, estoy leyendo también por aquí, si tú quieres saber si estás en el espectro, es importante que seas evaluado. Mira, hay muchos especialistas que están en capacidad de hacer diagnóstico, no solo los neurólogos, muchos psicólogos, y bueno, sí me gustaría que antes del tratamiento hablemos un poquito del diagnóstico. Ujú. El diagnóstico es eminentemente clínico, ¿ok? Y cuando digo clínico es porque recuerdo que muchos papás me reclamaban y esta mujer en un ratico en su consulta me dice que mi hijo tiene autismo. Ahí viéndolo jugar en su consultorio. El diagnóstico de autismo es clínico. No es que le vamos a hacer una resonancia para ver si hay autismo en el cerebro o le voy a hacer la prueba de sangre de autismo. No, no hay ninguna prueba
de laboratorio o de neuroimágenes para el diagnóstico. El diagnóstico es clínico. Nos apoyamos con la psicometría, es decir, algunos test que se aplican, hay personas entrenadas para esto, uno de los más confiables es el test de A2, las personas tienen que entrenarse para poder aplicar el test, para poder confirmar que el paciente está dentro del espectro o no. En conclusión, papás, no hay una prueba de laboratorio, no hay una resonancia magnética, no hay un que te saqué un cabello y fui y lo analicé, no. O sea, tienes que verlo, evaluarlo y a seguir paso 1, 2, 3, cumple los requisitos, tiene los puntos, sí tiene. Por supuesto, una vez que se diagnostica si está en el espectro, estamos obligados a ver si es un autismo secundario. ¿Por qué? Sobre todo si es una enfermedad genética, porque si esos papás quieren tener más hijos, es importante que tengan la asesoría genética para que puedan tomar el riesgo si voy a tener otro hijo o no, ¿ok? O qué, o sea, si esto se puede reproducir en el resto de mi familia, de mi descendencia, ¿ok? Entonces, en ese caso es importante por esa razón. Así como que decir que el 30% de los nenes con autismo pueden tener epilepsia. Entonces, el electroencefalograma nos puede apoyar no para el diagnóstico de autismo, sino para las comorbilidades o para las situaciones otras que enfermedades pueden estar asociadas a. asociadas, ¿ok? Pero no para el diagnóstico de autismo. Igual la resonancia, ¿no? Que vamos a revisar si efectivamente hay algo más, hay alguna alteración en el en el desarrollo cortical, en el desarrollo de la corteza cerebral. Sí, podemos hacer una neuroimágenes, pero no porque estamos buscando allí el diagnóstico de autismo, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Si algún paciente tiene una anomalía en el electroencefalograma y tiene autismo, la persona que está preguntando, José, H33, es lo que estamos hablando. O sea, el autismo puede tener el trastorno del espectro autista y tener otras enfermedades asociadas. Eso es lo que vas a ver en el electroencefalograma, pero el autismo no da hasta en el alteraciones. 30% de los pacientes. Hasta el 30% de los niños con autismo pueden tener alteraciones electroencefalográficas. Entonces, pero insisto, no se hace como protocolo diagnóstico, sino como exámenes complementarios en un niño que está en seguimiento ¿ok? Lo mismo, por ejemplo, y siempre esto es importante, yo cuando hay gente que es muy osada en decir en la primera, está en el espectro. Yo generalmente espero tener todas las cosas en la mano. Y una de las cosas es, por ejemplo, el test de audición. Porque solo si va por demora del lenguaje y resulta que es porque tiene una sordera o que usted tiene problemas de audición, ya tú puedes decir objetivamente con una prueba de audición normal, tu nene no habla, no es porque tiene un problema de audición, hay que buscar otra cosa. Entonces, cuando ya tú tienes esos exámenes complementarios a la mano, es más fácil que un papá asuma así, mi niño no es sordo, tiene otra cosa y por eso no habla bien. Entonces, estos exámenes complementarios nos ayudan como a hacer una base clara en el manejo del paciente, pero el diagnóstico es eminentemente clínico y se maneja en un grupo multidisciplinario que incorpora un psicólogo, especialista en psicólogo clínico, sobre todo aquellas personas que están entrenadas en la psicometría, porque no solamente en los diferentes test, sino que muchas veces tenemos que hacer coeficiente intelectual para poder catalogar cómo está su desarrollo cognitivo, si hay una demora cognitiva, es decir, que su edad cronológica no esté acorde a su edad mental, o por lo contrario, que lo vemos en un porcentaje de pacientes, son niños superdotados que tienen coeficientes intelectuales muy altos, y el manejo también implica que tenemos que hacer adaptaciones para ese nené que tiene coeficientes intelectuales altos. O sea, entonces, bueno, el equipo multidisciplinario es muy importante porque nos ayuda a hacer al abordaje completo de los pacientes. Entonces, en conclusión, padres también, puede haber niños con trastorno de espectro autista con déficit cognitivo, o sea, con disminución de su capacidad intelectual, y otros que estén normal y otros que tengan más capacidad intelectual. O sea, las tres cosas pueden estar mezcladas, por eso es un espectro. Hay del blanco al negro hay una diversidad de colores, por eso es que se llama así, espectro. Me ibas a hablar de algo de... Sí, en cuanto al tratamiento. Aun cuando no existe una píldora mágica ni la varita de Harry Potter que nos ayude en esto,
el manejo de los nenes en cuanto al tratamiento puede ser, tiene dos vías, una vía no farmacológica y una vía farmacológica. Y empezamos a agotar siempre la vía no farmacológica. Ya utilizamos medicamentos para, no para curar, sino para modular conductas y para tratar cosas que puedan ser disruptivas en el paciente. Otra cosa que es importante que tengo que mencionar, cuando les decía que esto ha cambiado muchísimo y que yo cuando empecé a estudiar neurología usábamos hasta otros términos, una de las cosas que anteriormente no se podía era que al mismo tiempo, de forma simultánea, un niño con TEA no podía ser hiperactivo. O sea, eran diagnósticos excluyentes. Y a veces era tan difícil porque uno decía, pero Dios mío, este niño sí tiene criterios de esto, pero también tiene criterios de esto. Con la nueva clasificación, un nene con TEA, o sea, un niño dentro del espectro, puede también ser hiperactivo. De hecho, a veces la hiperactividad es más disfuncional que el trastorno del espectro del autismo como tal. O un niño con TEA puede tener tics, trastornos de movimiento. O un niño con TEA puede tener trastorno obsesivo compulsivo. O sea, simultáneamente, antes eran excluyentes, ya no, ¿ok? Entonces, muchas veces lo que tratamos con medicamentos es las comorbilidades, ¿ok? Entonces, lo que está demostrado científicamente y en la evolución y la integración de los pacientes es la terapia conductual, especialmente la terapia que se llama ABA, la terapia behavior, la terapia de comportamiento, donde el niño con un grupo de especialistas trabajan directamente en manejar y en modular las conductas que puedan ser disruptivas en el hogar, en la escuela, en el desenvolvimiento de la vida cotidiana de cualquier niño y de cualquier familia. ¿Ok? Si hay comorbilidades, por ejemplo, el niño es epiléptico, obviamente hay que poner tratamiento farmacológico para la epilepsia. O, por ejemplo, si el niño es hiperactivo, hay una gran cantidad de fármacos que podemos utilizar para mejorar la atención y la hiperactividad. Entonces, como decir, el tratamiento no es genérico, se aplica de acuerdo a cada paciente se debe estudiar. Yo siempre le pregunto a las mamás, ¿qué es lo que más te preocupa? Porque a lo mejor lo que yo veo como especialista no es lo que más le preocupa a la mamá. A mí me preocupa, por ejemplo, que el niño, no sé, no se comunique bien, pero a la mamá le preocupa que el niño no duerma. Entonces, la preocupación de los padres es muy importante escucharlo, porque ahí es donde también debo dirigir mi intervención. Entonces, digamos, se evalúa cada paciente de forma individual y según esto, pues se decidirá si realmente el niño es candidato al uso de algún fármaco o con la psicoterapia, el manejo multidisciplinario de terapista del lenguaje, terapia ocupacional, terapia psicoeducativa, si necesiten o no un tutor para ir a la escuela, si puede ir a una escuela regular, que la mayoría de los niños en la actualidad pueden ir a escuelas regulares con ciertas adaptaciones académicas o definitivamente el niño necesita ir a una escuela especial. Entonces, todas estas cosas son consideradas para eh, individualizar cada caso para decir qué es lo mejor, cómo lo vamos a tratar. Exacto, no hay una No hay una cosa, receta, píldora no hay una mágica ni receta. nada. En el libro, el terapeuta que escribe el libro dice una cosa súper linda que me encanta. Lo llama la teoría del sastre. Es hacer el traje a la medida de cada niño. Así es el No es que voy a tratamiento. hacer una réplica de muchas camisitas y a todos les voy a tratar de poner la misma. No, aquí hay que aplicar la teoría del sastre. Es una hecha a tu medida, a la medida y las necesidades del paciente. De repente las personas se sienten frustradas muchas veces por los padres, pues. Se sienten porque quisieran que me duele la cabeza, me tomo un acetaminofén. Tengo un niño con autismo, le doy esto. No es así. Lamentablemente para el sistema nervioso, no, el sistema nervioso es tan complejo que no, o sea, es muy difícil que tú tengas una pastilla que solucione un problema del sistema nervioso. Hay algo, o sea, siempre tiene que ser varias cosas. Antes de que terminemos, quisiera compartir con la audiencia que mi amiga Gaby ha escrito un espectacular libro que se llama Autismo, una mirada desde adentro, que me gustaría que lo compraran, lo leyeran, lo internalizaran, porque es producto de años de investigación, años de experiencia, no solo de ella, sino del equipo. Hay una profesora, hay una madre, que han escrito este libro con demasiado cariño y amor para ayudarles, como yo decía en la invitación, a sobrellevar
esta condición de la mejor manera, porque mientras más tú pases a la parte de aceptación y digas, chévere, o sea, tengo, tengo a mi niño y lo que vamos a hacer es así, cómo le tengo que hablar, cómo le tengo que alimentar, cómo le tengo que... Y él va a acercarse a la normalidad. O algunas van a lograr estar lo más normales posible. Ese es el objeto. Y esta herramienta la pueden utilizar, lean el libro para que mejoren, mejoren la aceptación y la comprensión de esta condición. El Continúa mi duelo querida es, amiga. el duelo es inevitable y yo en esto que decía que uno como en esta carrera uno desarrolla el desarrollo de la empatía y utilizar las palabras más adecuadas. Yo en el libro comento que el hecho de yo ser mamá también me hace que yo inevitablemente me conecte, me pueda poner en los zapatos de esa mamá o de esos padres a los que les estamos dando un diagnóstico como este. Mientras más corta sea la fase de negación dentro de la etapa del duelo, va a ser beneficioso para el niño, porque mientras el niño lo sigamos escondiendo o sigamos ocultando o justificando, cuando yo hablo de justificar y lo explico, es que no, mi niño no habla porque nosotros emigramos y no, aquí se habla inglés, entonces él no habla. O no habla porque se murió el perrito. Siempre busca la justificación de poder darle la explicación por qué mi niño se comporta así. No, mi niño alinea los juguetes porque él es muy ordenado. Esa conducta típica de que Ay, los nenes eso alinean. quería decirles que uno de los signos tempranos es que los niños se quedan mirando los carritos, por ejemplo, y se quedan así, o sea, como viendo las figuras. Eso no es una conducta normal. ¿A qué edad tú crees que puedes empezar a hacer el diagnóstico, Gaby? Eso siempre me lo preguntan. 18 meses, un año. ¿Cuándo puedes? Bueno, mira, obviamente hay signos de alarma en nenes muy pequeños, a menos que tengan síntomas muy, muy floridos, tú pudieras ser osado y dar diagnósticos a muy corta edad. Sin embargo, como dije anteriormente, como que el punto de corte o como que tú los vas siguiendo es como a los 3 años, porque a los 3 años ya las conductas madurativas, sobre todo el lenguaje y la comunicación, deben estar consolidadas. Antes de eso, tiene que ser un caso realmente muy florido, ¿verdad? Que con signos clínicos muy presentes para que tú firmemente puedas decir sí es. Es duro porque sabes que son diagnósticos que no cambian, que van a permanecer para toda la vida. Entonces, digamos, lo ideal, creo yo, y respeto lo que puedan decir otros colegas, es cuando un niño tiene muchos síntomas de alarma, muchos signos de alarma, empezar a seguirlo, pedir el informe de la escuela, la información de la maestra, es muy importante. O, por ejemplo, un nene que no habla todavía, tú le puedes decir, mira, vamos a favorecer la socialización, inscríbelo en la escuela, vamos a escolarizarlo precozmente. ¿Ok? Empiezas a hacer intervenciones. Tú puedes como que irlo siguiendo, ¿ok? Hasta esperar que todos los criterios o los criterios estén establecidos para tú poder dar con certeza, un O diagnóstico sea, con certeza. Antes de los 3 años, no es que no se puede hacer, ¿ok? Pero es osado, así lo diría yo. O sea, nosotros realmente creo que el punto no, de no, corte es los tres exacto. años porque la maduración, sobre todo en la parte de comunicación y lenguaje, y que el niño empieza la escuela, donde tú puedes evaluar mejor la socialización, sobre todo si el niño no tiene hermanos o no comparte con otros iguales, con otros nenes, es osado decir sí, tiene autismo, ¿no? Uno lleva el caso, lo importante es que el niño sea evaluado, uno le diga a los papás qué van a hacer, cuál es la estimulación que deben utilizar, si tienes que hacer pruebas complementarias, por ejemplo, el test de audición, o exámenes complementarios para si tiene intolerancia al gluten o lo que sea, que tengas que hacer algún examen complementario, te tomes este tiempo de darle todas las herramientas y la estimulación para poder emitir con certeza un diagnóstico. Creo Ok, que el punto de corte es los 3 años. 3 años. Mira, Gaby, creo que se va a caer porque ya vamos a alcanzar la hora, Sí. pero si se cae, lo retomamos porque hay cosas importantes que quisiera discutir contigo porque me interesa que las personas que vean esto se vayan de aquí diferentes, o sea, tengan un criterio y puedan observar y puedan saber. Algo que me interesa muchísimo es cómo tenemos que hablarle a los niños.
los papás no saben, se están enfrentando a una situación que es estresante para ellos y se sienten frustrados porque no saben cómo hablarles. Y de repente el lenguaje que están utilizando, ellos no saben que los niños no tienen la capacidad de percibir el lenguaje de la misma manera que lo percibimos nosotros. O sea, sus capacidades cerebrales cognitivas de sus neuronas no le dan la capacidad de poder entender el lenguaje como los demás. Entonces, háblanos un poquito de eso, por favor. Bueno, entre muchas de las cosas que nos han preguntado, también el manejo de las pataletas, ¿no? Ajá, Bueno, el manejo de como las dije, pataletas. aquí hay que hacer la teoría del sastre, hay que hacer un traje a la medida de cada paciente, pero recordemos que aunque no pudimos detallar como en todas las características de los nenes con TEA de forma detallada, qué vemos en la socialización, qué vemos en el lenguaje, qué vemos en la Bueno, parte de hazlo, puedes hacerlo. Si se cae, continuamos. es extenso, pero bueno, como les digo, creo que cuando tenemos muchos elementos clínicos y tenemos al nené con autismo, recordemos que una de las cosas que ellos tienen mucha dificultad es en su capacidad de abstracción, ¿ok? Ellos entienden todo de forma muy literal. Entonces, sobre todo yo que soy de Maracaibo, que utilizamos un lenguaje muy simbólico para muchas cosas y ojo pelado, y utilizamos expresiones que son muy simbólicas, que para los niños cuesta muchísimo que ellos la puedan entender, porque entienden las cosas de forma muy literal. Siempre le decía tanto a los mamás como a los maestros, porque trabajé mucho en la inclusión escolar de los niños con TEA y con otras condiciones, es a los niños dentro del espectro, primero hay que anticiparlo. Cuando yo hablo de anticiparlo, y esto va a reducir mucho el tema de las pataletas, pues ellos se estresan mucho a los cambios porque son restringidos en su pensamiento, son muy restringidos en su pensamiento. Entonces, cuando cambiamos su rutina, esto les genera mucha ansiedad y eso hace que se frustren y griten y se tiren al suelo y hagan pataletas. Entonces, cuando yo hablo de anticipar, le contaba esta mañana a Yocabe que una de las cosas que más me decían los papás, no hay manera que al niño le podamos cortar el pelo. No lo podemos llevar al barbero o a la peluquería porque se estresa y grita, muerde, patalea. Y bueno, imagínense, llevar a un niño a un centro comercial o a un sitio donde hay ruido, donde hay secadores, o la misma máquina con la que se corta genera vibración. Entonces, estas alteraciones sensoriales a ellos les molesta muchísimo. Entonces, nosotros tenemos que anticipar. Mira, Juan, vamos a ir a la barbería, vamos a salir de la casa, vamos a llegar a un centro comercial donde hay ruido, vamos a llegar a la peluquería donde hay mucho ruido, hay secadores, hay aparatos, te vas a sentar en una silla y una persona va a usar una máquina que te va a cortar. O sea, hay que explicarle paso por paso para que él se pueda hacer un esquema mental de lo que va a ocurrir. Esa Y varias anticipación. veces, no una vez, hay que explicarle. Sí. Y si Y la puedes, enumeración, la ajá. sistematización, paso uno, te vas a montar aquí, vas a abrir la puerta, te vas a subir al carro, te vas a poner aquí, te vas a colocar el cinturón de seguridad. O sea, sistematizar paso por paso de forma anticipatoria va a ayudar muchas veces a disminuir este estrés y esta ansiedad que puede originar ir a la escuela, ir a la peluquería o cualquier actividad. Eso por una parte. Lo segundo es utilizar un lenguaje claro, evitar los simbolismos. El ojo pelado, oído al tambor. Yo le contaba a Yocabé esta mañana que incluso yo, que tengo trabajando con nenes con autismo, me ocurría. Hola Juan, cuéntame. Uno, dos, tres. El niño empezó a contar porque fue el Cuéntame comando cómo que yo estás. di. Fue el comando que yo di. El comando que yo di fue cuéntame. Cuéntame, Y él ¿cómo lo entendió estás? literal y me Cuéntame. empezó a contar. Uno, dos, tres. Entonces nosotros tenemos que tratar, cuando tenemos nenes en esta condición, de utilizar eh, la forma Un más lenguaje objetiva, más claro el y lenguaje más claro, con instrucciones muy precisas para que puedan entender lo que nosotros estamos preguntando, lo que nosotros queremos que ellos respondan. Entonces, la terapia va un poco en esa línea, pues entrenar conductas, por ejemplo, el tema del control de esfínteres, cómo hacer para que el nene vaya al baño, de que se vista solo o de que empiece a comer diferentes cosas, porque así cuando hablo de cosas restringidas, yo tenía un paciente que solo comía cosas blancas, no le podías poner colores al plato, o sea, era pan blanco con arroz blanco, si él veía cosas de colores no se los comía, o las texturas de las comidas. Entonces, trabajar todas estas cosas, que son como cosas que pueden ser tan variables y particulares en un paciente, deben ser individualizadas, pero es muy importante
cuando los papás van a consulta, cuando uno les pregunta, ¿qué es lo que más te preocupa? El tema de las pataletas. Yo no puedo ir a un restaurante con mi hijo. Eso Entonces, es muy bueno, importante. vamos a Ujú. trabajar esa conducta, que tu hijo logre ir a un restaurante. Entonces, debes ir haciendo una exposición progresiva. Vamos a ir a un restaurante pequeño, con poco ruido, y en la exposición sistemática, progresiva, explicándolo. Vamos a ir a un lugar donde vamos a comer, nos vamos a sentar en una silla, una persona nos va a servir. Entonces, en la medida que nosotros hagamos esta anticipación, ¿ok? Por supuesto, según las limitaciones de cada paciente, ¿no? Como Como el insisto, sastre. esto es individual, el sastre, la teoría del sastre, que me encantó esto en el libro, es individualizar en cada paciente, pero la mayoría de las veces funciona muy bien la anticipación del paciente. Le comentaba otra cosa a Yocabe, nosotros siempre tenemos que tratar de buscar la manera en que el niño entienda nuestro comando. En los niños con autismo, en adolescentes, por ejemplo, en los adolescentes con autismo, le comentaba a Yocabe, es muy frecuente que la masturbación en público, porque ellos no tienen esa inhibición No hay y filtro, el filtro no no hay está filtro de presente. pensar esto Ujú. está mal, socialmente no está aceptado. Recuerdo un paciente que me lo llevaron por esta situación, la mamá preocupada porque estaba en una Y escuela además eh, es súper vergonzoso para una madre. religiosa y las monjas, todo era un escándalo porque el nene se masturbaba delante de todo el mundo. Era un niño es un niño súper listo, bueno, adolescente. En ese momento tenía como unos 14 años. Entonces yo le preguntaba, a ver, Carlos, ¿sacarse los mocos es malo? No, pero es asqueroso, me decía él. Y yo le decía, ¿y te incomoda ver a alguien sacándose los mocos? O sea, le estoy poniendo un ejemplo de algo que él ha vivido, que él puede tener la experiencia de lo que significa sacarse los mocos en público. Entonces le dije, bueno, las personas cuando te ven masturbándose, que no es malo, ¿eh? O sea, si, no, quitándole la penalización. Es como sacarse los mocos no es malo, pero es incómodo para el que ve a otra persona sacándose los mocos. Así nos sentimos nosotros cuando te vemos a ti en esa conducta. Es como si te estuviéramos viendo sacando los mocos. Y así fue que él hizo el clic, como que, oh sí. Entonces, así logramos que esa conducta la modificara. Entonces, partiendo de que no estaba haciendo nada malo, no penalizarlo, ¿ok? Exacto. No No estigmatizarlo, eres un juzgándolo niño ni malo es. porque tal. Exacto. Sí, entonces en ese momento pues lo manejamos de esa manera. Entonces, bueno, cuando tú tengas ganas de sacarte los mocos, cuando tengas la necesidad de De tener, hacer esto, de de masturbarte, pues te pides masturbarte. permiso de ir al baño o te encierras en tu cuarto, de modo que las otras personas no nos sintamos incómodas cuando tú tienes eso, ¿ok? Y lo manejamos así y funcionó súper bien, sin medicación, no tuvimos que medicar. Entonces, como le digo, no lo que funciona para un paciente puede funcionar para otro, pero muchas veces algunas pautas de conductas pueden ser reproducibles y pueden ser útiles para varios pacientes. Entonces, Esto bueno, es a lo que me refería, o sea, como una persona normal, que no es médico, pues quiero decir, eh, que no sabe que hay un lenguaje diferente para hablarle a los niños, como que está perdido, que no sabe cómo hacerle entender. Por eso era que quería que compartieras esto, porque eh, no estamos hablando en el mismo idioma. O sea, así tú le estás hablando al niño en chino, él no te está entendiendo, o sea, tienes que buscar las herramientas para poderle hacerle entender y tú le pusiste un ejemplo para que él visualmente hiciera una conexión y dijera, ah, esto es, lo estoy comparando con esto que yo siento que a mí no me gusta, entonces no lo voy a hacer. Y así para todos. De repente las conductas diarias de la casa pudieran tener mejor desarrollo si los papás tienen la conciencia de cómo poder este, explicarle al niño estas cosas. El del ojo pelado, ajá, cómo el niño, ajá, pero cómo yo me saco el ojo y lo, me pasó oye, también, le dije a un niño, le dije a uno de mis pacientes, mira, me contó un pajarito que saliste muy bien en las notas. Y él se quedó así como que, un doctora, los pajarito. pajaritos no hablan, ¿cómo un pajarito le pudo decir eso? Exacto. Entonces, esos ejemplos que pueden ser muy graciosos. El pajarito me contó, él estaba claro que un pajarito no me podía chismear nada, que un pajarito no podía hablar. Entonces, cosas que pudieran ser como esas palabras que utilizamos comúnmente en nuestro vocabulario, pero que para ellos es que no me entiendo el No hay comando que me está procesa, diciendo, no no lo puedo procesan. entender qué me está diciendo como un pajarito le pudo contar eso.
Mira, Gaby, Aquí hay una pregunta que dice, mi niña tiene 3 años y su lenguaje es como si fuera de 2. Esto es muy importante, por eso mencioné todas las pautas de qué debe hacer cada niño a que, cada edad. Y ya para cerrar, quisiera decir que veo con mucha frecuencia, yo que tengo la experiencia de haber estado en 2 sitios, cuando estudié en claro, España, estudié en España, había muchísimas personas, ahí se habla el catalán, el idioma es español, pero había marroquíes. Entonces, como que cuando hay, o en Canadá, que hablan francés, inglés, y la familia habla español. Entonces, es muy importante eh, que los papás no justifiquen el hecho de que, no, aquí es otro idioma, de que el niño no hable, porque hablamos que hay un lenguaje verbal y una comunicación no verbal. Entonces, cuando más o menos con lo que yo hablé ahorita sobre las pautas del desarrollo normal, es importante cuando un niño no habla, ¿ok? O no, no solo no hable, no haga lo que debe hacer, es lo esperado. Para su edad es muy importante que, aunque sea en la escuela, coméntenselo a la maestra, porque a veces uno como papá, sobre todo si es un hijo, si es el primer hijo, porque cuando hay hermanitos uno puede comparar con los otros hermanitos o con los primitos. Este tiene la misma edad y este no hace lo mismo que este. Tú puedes más o menos comparar el neurodesarrollo. Pero cuando es tu primer hijo, que tú no sabes nada, exacto, es ¿con muy qué lo importante compares? hablar con la maestra, hablar con la maestra. Maestra, ¿usted cómo ve a mi niño? Es muy importante porque mientras la terapia, mientras todas las herramientas las apliquemos de forma precoz, las ventajas para el niño son enormes, mientras que en los primeros 5 años se haga la intervención psicoeducativa, psiconeurológica, la evolución del niño, el trabajo del niño, a donde él pueda llegar. Y yo siempre decía, o sea, que mi niño no va a ir a la universidad, me decía, por ejemplo, algunos papás. Y decía, yo siempre respondí lo mismo, yo no soy quien para decirte eso. Michael Melamed le dijeron que iba a durar 7 días y corrió el maratón de Nueva York. ¿Quién soy yo para ponerle techo a tu hijo? No, no Es soy muy cierto. nadie. Tenemos que hacer Nadie todo tiene lo el derecho a posible decir para que no. él llegue a donde él pueda llegar. Otra cosa que es común, ocultar la condición, sobre todo en países donde hay políticas de educación, terapias de integración tan buenas, no solamente a nivel escolar, sino a nivel de Estado, como políticas de Estado. Negar que tu hijo tiene esta condición es cerrarle las puertas a que reciba todas las herramientas y todas las estrategias que él pueda desarrollar. Yo tenía un paciente que no hablaba, que nunca desarrolló el lenguaje. Él fue una regresión autista, dejó de hablar y no habló más nunca. Y él tenía una tablet donde apretaba el botón agua, baño. No podía hablarlo verbalmente, pero él tenía una herramienta por la que él se podía comunicar, o bien sea por señas, pero que nosotros le demos las herramientas al niño, que cuando yo no esté como mamá, porque por ley yo me voy a ir antes, él pueda tener las herramientas para llevar una vida integrada a la sociedad. Entonces, quiero cerrar este live con ese mensaje. La intención de esto, lejos de que hablemos de las partes teóricas y de las teorías y de la parte científica y de las neuronas y todo eso, el mensaje es, papá y mamá, que no le pongamos techo a nuestros hijos. Negarnos a un diagnóstico que está es cerrarle las puertas a que él pueda llegar a donde él ¿De pueda quiere? llegar. Ujú. Entonces, mientras hagamos el diagnóstico temprano, mientras empecemos a hacer, instruirnos nosotros como padres, que nuestra casa sea un lugar, la mejor terapia es la que está en el hogar, sobre todo ahorita en pandemia, que nos hemos tenido que aislar y encerrar en casa. Entonces, transformar nuestro hogar en el mejor lugar de terapia, Entrenamiento, el mejor lugar de entrenamiento. entrenamiento. Mientras tu papá sepas, y ese es el objetivo del libro, que bueno, todavía está en gestación, todavía no se está vendiendo, pero bueno, está en gestación, pronto a ser dado a luz nuestro proyecto del libro Una sobre, mirada desde sobre adentro. una mirada desde adentro, es ese objetivo, es que tú puedas salir de la oscuridad de la ignorancia y que con tu nene, sea el trastorno que sea, tú puedas echar para adelante con él, dándole todas las herramientas para que sea una persona feliz, feliz. Cuando tú escuchas el último capítulo del libro, lo escribe un niño con autismo y que él sabe lo que tiene. Yo tengo autismo y soy un niño feliz. Así termina una de las últimas frases que dice. Porque sabe lo que tiene y porque sabe, ya asumió su condición. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto, hemos salido de la oscuridad de la Ujú. ignorancia.
Entonces, quiero cerrar este live y agradezco muchísimo a las personas que se han conectado, las preguntas, en que mientras más nos documentemos en un tema, más herramientas podemos darle a nuestros hijos para que tengan una vida feliz e integrada a la sociedad, que a la final es lo que todos queremos, que el día que yo Ese me es el vaya, objetivo. él pueda echar para adelante. Mira, Gaby, como ya estamos en el tiempo, te voy a leer las preguntas, algunas preguntas que quedaron. Las demás se las iré yo respondiendo y las enviaré al Instagram, pero las que tengo aquí, para que me des respuestas rápidas. ¿A qué edad sería bueno empezarles a explicar a los niños que tienen esta condición? O sea, cómo manejar, explicarle a ellos que tienen Depende de la cognición del niño, ¿ok? edad. Recordemos que no Okay. todos tienen una edad cognitiva, no hay una equivalencia en su edad cognitiva a su edad cronológica. Él puede tener 12 años, pero comportarse como un niño de Como un niño de 3 5, o exacto. de 5. Entonces, eso depende. Cada paciente no es igual. Entonces, tú le puedes decir, es que tú tienes una condición que se llama autismo, tú eres especial porque tienes TEA, pero a lo mejor, por No eso lo depende. entienden. No, depende de la cognición del paciente. Cuéntame algo de los juegos electrónicos y el autismo. Yo te voy a decir como neurocirujano y como médico. O sea, hay estudios, y los he leído, estudios serios, que los niños deberían empezar a tener contacto después de los 7 años con todos los equipos electrónicos. Pero ¿qué dice una neurólogo pediatra al respecto? Bueno, Y con autismo. esto de los electrónicos ha generado un retroceso, no solo en los niños con TEA, sino en los niños normales, en los niños Normales, sin yo sé por diagnóstico. eso. O sea, así que no Ujú. tengan, vamos a decir, no normales, en los niños que no tienen un trastorno del desarrollo, ¿ok? ¿Por qué? Porque los aísla, no les permite socializar, no les Te estás permite mutilando, o sea, yo lo ejercitarse. veo así. Tú estás permitiendo con el teléfono o con el electrónico mutilarle la capacidad que tiene ese niño de ser un futbolista o un pintor o un poeta o, no sé, un músico exitoso. Entonces Entonces, estás bueno, dejando de hablar del desarrollarlo. buen uso de las redes sociales, o el buen uso de los electrónicos, ¿ok? Si es un nene que, sobre todo en este momento de pandemia, que obligatoriamente los La niños estaban escuela, conectados a la tienes a través de los computadora y todo electrónicos. eso, Ujú. bueno, como que es inevitable. Nosotros entonces tenemos que aprovechar y seleccionar dentro de esos electrónicos, si lo que estamos buscando es que el niño gane vocabulario, es colocarle juegos o colocarle canciones con onomatopeyas, con sonido, para que ese tiempo que él está expuesto a los electrónicos sea de provecho para él dentro de su terapia, ¿ok? Ok. Porque ya es como que inevitable. O sea, ahorita decirle a un niño que tiene, y lo que sí hay que trabajar es la dependencia, porque es una dependencia tal cual como una droga. Sí. El bienestar desde el punto de vista en los Dopamina. neurotransmisores Generas dopamina genera, y es exactamente como si exactamente, estuvieras genera una tratando. sensación de bienestar como si fuera una droga. Entonces hay Ujú. que trabajar muchísimo en la dependencia y en la abstinencia que desarrollan cuando le quitas el Síndrome de electrón. abstinencia. Ujú. Había una pregunta con relación a las drogas, el uso de drogas a los padres. El uso de drogas va a ser alteración del sistema neurológico, incluso va a ocasionar autismo, pero no solamente autismo, va a ser retraso mental, epilepsia, una infinidad de enfermedades, puedes tener autismo con epilepsia, con trastorno de hiperactividad, con déficit de atención. Todas las drogas van a dañar las neuronas. Esa es la conclusión de esa pregunta que hicieron al respecto de eso. O sea, no. Eh, Aquí está la que 18, respondí ahorita. ¿Un niño con TEA puede tener hiperactividad y déficit de atención? Sí, es muy frecuente que uh-huh. las dos condiciones estén presentes de forma simultánea. Y con Down, también puede tener Down También y con Down y con eso otros también lo síndromes pregunto. genéticos, Williams, Sotos, y con gran cantidad de síndromes genéticos, muchísimo. Bueno, gracias a todas las personas que compartieron a través de live, Facebook y Instagram este live. Nos quedamos cortos con el tiempo porque de verdad hay demasiadas cosas que decir. Esperamos que les haya gustado. Si quieren que lo volvamos a hacer y hay otras cosas que nos quedaron pendientes, pues lo podemos hacer siempre y cuando a ustedes les guste, les haya gustado y les haya servido este material, que lo compartimos con muchísimo cariño y el objetivo siempre es transformar la vida, hacerles la vida más fácil, que entiendan,
que trasciendan esta situación. Gracias, Gaby, te quiero mucho. Bueno, para despedirme, les comento que tengo una cuenta en Instagram que se llama Gaby Neuropedia, porque el Instagram por el que estamos conectados es mi Instagram personal, así que van a ver muchas cosas de mi vida cotidiana. Pero en el área de neuropediatría, en Gaby Neuropedia van a poder, veo que hay muchas preguntas sobre trastornos por déficit de atención y hiperactividad, muchísimas, está viviendo muchísimas preguntas en relación a eso. Sí. Entonces, bueno, en esa cuenta vamos a colocar información neuropediátrica relevante de muchos temas, no solamente de trastornos, sino de lo que es normal, porque cuando sabemos lo que es normal, podemos decir, algo aquí está fuera Aquí de lo algo, que uno espera, exacto. algo está raro. Ujú. Entonces, Cuando bueno, sales de muchísimas la oscuridad de gracias la ignorancia, amiga. a todos por su receptividad, por sus mensajes, de verdad muy agradecida. Es mi primer live, así yo estaba muy nerviosa y le decía, ay, yo cabello, no sé, porque yo no me gusta cómo me veo en cámara, pero bueno, creo que dentro de todo logramos el objetivo que Claro. es eh, culturizarnos, Informar. aprender, informar, formarnos, aumentar conocimientos y aclarar dudas. Nuestro correo electrónico, gabineuropedia.gmail.com, por ahí pueden hacer también preguntas, lo que haya quedado en duda en este live, con mucho gusto a lo largo de la semana, pues las iremos contestando. Bueno, que estén muy bien. Feliz fin de semana. Besos, te quiero. Yo Chaito, también, chaito ya. a Un todos. abrazo, cuídense todos, gracias por estar aquí.